Hola, hola, bienvenidas familias a un martes más con un directo de Instagram donde os leo una de vuestras cartas en primicia, sacada del horno. Y hoy os vengo a contar la historia de Marta y de su hijo Lucas, un testimonio real que os va a poner los pelillos de punta alrededor del bullying porque es una situación un poquito más cruel de las que habitualmente pues acostumbramos a tener aquí dentro del método Si Puedo. Y su historia dice así. Nuestra historia va a rachas. Hay días que pintan bien y otros que solo tienen oscuridad en su interior. Ahora parece que va remontando y que poco a poco está mejor mi hijo. Hablé con la escuela y algún padre para que le dejasen en paz, porque una niña y un niño de distintas clases le hacían la vida imposible, aunque por ahora parecía que le dejaban más tranquilo, y a ver si eso dura hasta final de curso. Le amenazaban, le molestaban, se inventaban constantemente cosas que él no hacía nunca. Bueno, me imagino que eso lo hacen en todos los colegios. Pues por suerte, a mi peque, que lo conocen muy bien los profesores, pues Lucas es muy bueno. Y esto le ha pasado desde que empezó a ir a clase, desde muy pequeño. Y es una clase muy, muy mala que se aprovechan de él. Imagino que son unos niños consentidos y esas cosas. La niña le empezó a molestar desde que iba a P4, con 5 años, y ahora ya va a sexto curso de primario mi hijo. Como también la familia de esta nena estaba separada. Nunca le dije nada a su padre, lo que esta vez decidí decírselo a él y como él sabe cómo es su hija, la paró por un tiempo. Fue incluso a enseñamiento, a educación y a la asistenta social. Y le comentaron que si iba otra vez a molestar a mi hijo, eso tendría consecuencias. Así que esta niña dejó de molestarle una vez por todas. A veces las madres llevan vendas en los ojos que no quieren aceptar lo que les pasa a sus hijos. Por suerte el padre sí vio cómo era su hija. Lucas siempre se quejaba, año tras año lo paraban. Y al poco tiempo volvían a molestarle y le acosaban. Pero ahora, por fin, el padre de esta niña lo paró de golpe. Le hice ver todo lo que estaban haciendo a mi hijo desde hace mucho tiempo, y la madre se imaginaba algo, aunque no tan extremo. De hecho, el padre comentó que siempre hablaban de Lucas en su casa y se mostraba celoso de forma muy radical. También me comentó que su exmujer le decía que le hiciera cosas horribles a otros niños. Su mujer estaba obsesionada con su hija y le manipulaba constantemente para que hiciera cosas malas a otros compañeros de su clase. Por ejemplo, le dijo que le hiciera imposible la vida al mío. Y todo eso empezó porque le dije a la madre que no quería juntarme más con ella ni con otras madres, ya que ella se expresaba con actitudes muy tóxicas, decía cosas malas de mi hijo y de mí y de otras madres. De todo eso ya hace ahora 2 años, hasta que a mediados de abril de este año le hicieron algo brutal a Lucas. Un niño de 13 años de su clase le amenazó. Más adelante mi hijo le perdonó, recientemente le volvieron a dar una paliza. Salieron de la escuela y se aprovechó de todas las amenazas que le dijo dentro de la escuela y tras eso estuvo una semana sin poder ir a clase porque tuvo varios hematomas a razón de los distintos golpes que recibió en la boca, en la cabeza y en el pecho. Mi peque llegó a casa escupiendo sangre y yo no sabía qué hacer. Tenía unas ganas tremendas de hacerle algo malo al pequeño, aunque sabía que eso no podía ser un ejemplo bueno para mi hijo. Pensé dentro de mí, soy una persona y el otro es solo un niño. Bienvenida Silvia, muchas gracias por estar por aquí. Un abracito y gracias por tu apoyo. Los Mossos de Escuadra van a tratar con profundidad el caso que ha afectado a mi hijo, ya que tenían fichado a este niño. Afortunadamente tenemos pruebas de lo que sucedió porque Lucas se hizo un selfie indirectamente y al otro niño aparecía justo detrás con una cara chulesca sonriendo. Aunque ahora ya han pasado varias semanas, Lucas está mejor y su brazo quedó un poco resentido también en consecuencia del golpe. Ayer hablé con el médico aprovechando que mi hijo estaba enfermo nuevamente y le comenté todo lo que pasaba en la escuela. El doctor de cabecera dijo que van a ir a la escuela a ver el niño que acosa en clase, porque quieren observar si hay algún tipo de problema mental o si está bien con su familia.
Vamos de una a otra, que si se enferma, luego se recupera y va a clase. Pero en clase este chico no le deja ni respirar a mi pequeño Lucas, no tiene ni un día tranquilo. Hace ya una semana este niño le persiguió y empezó a reírse de él por toda la escuela. Y terminas el escrito diciendo así esta mami: tengo que hablar urgentemente con la directora, pues Lucas no quiere decirlo y quiero avisar de que todo esto está pasando para que no le pase a estos niños ni la situación de Lucas vaya a peor. De verdad, muchas gracias de todo corazón, gracias a la historia de Marta y Lucas por haberla compartido con tanto valor, pese que es una situación muy delicada, que ha terminado muy compleja y que aún está el bullying pues en la bandeja de entrada, ¿no? Que está en primer plato. De manera que, haciendo un poco de análisis, de reflexiones de las cosas que vemos aquí y también para que podáis aprender de esta situación, pues como en cada directo con estas cartas os voy a ir leyendo parte por parte, que creo que puede ser muy interesante, ¿vale? Para que entendáis cuáles son las señales que podéis ir detectando a nivel del bullying. Porque sobre todo esto no tiene color, no tiene frontera, no tiene edad. Y lo más importante de todos, no es una chiquillada, no es una cosa de niños. Pasa a niños y criaturas más pequeñas cada vez antes de llegar a la etapa primaria y a la etapa de educación posterior. Estamos encontrándonos casos de violencia que se permite en menores de 3, 4 años, que empieza a ser violencia, que no es un te tiro del pelo, te hago esto, me burlo de ti, es violencia intencionalmente hacia una persona y que eso es de forma reiterada, de manera que eso es bullying y se tiene que llamar por el nombre que toca para permitir que esas injusticias terminen de una vez por todas. Así que, como bien os decía, primero dice la mami, tanto el principio como el final de la historia, que su historia pues va subiendo y bajando como montaña rusa, porque hay días que pintan muy bien, hay otros días que parece que no salgan hacia adelante, ¿vale? Aquí, en estas situaciones de bullying, familias, la realidad es muy complicada, tanto para vuestro peque, si lo está viviendo, si es adolescente o lo ha vivido de mayor. Porque hay momentos que parece que todo está sobre control, ¿vale? Y de pronto, eso que está de control estalla. O lo contrario, todo va muy, muy tranquilo, aparentemente no pasa absolutamente nada y tu hijo rebota de alguna forma u otra porque se ha ido conteniendo todo aquello que le pasa. De manera que mucho ojo a cualquier señal que nos puede estar alertando de que esa situación se llama acoso escolar. Es importantísimo lo que dice la mamá en todo el transcurso de esta historia, ¿vale? De lo que habla Marta, que se interesa en ir a la escuela, que se informa sobre lo que es el tema del bullying y que también se comunica aquí con los papás, en este caso, pues del otro niño, de la niña primero que le estaba molestando, ¿vale? En este caso concretamente el papá de esta nena, porque decía que le hacía la vida imposible desde muy, muy, muy pequeñito, desde que Lucas ya iba a los primeros cursos antes de la escolarización pues primaria, de la educación más básica. Y claro, imaginaros eso durante casi 12 años, perdonad, son 3 años menos los previos, pues casi 7, 8 años alrededor de su vida, en su etapa pues inicial de crecimiento, de forma constante, hostigante, día tras día. Pues eso es algo que es insoportable y que se tiene que cortar, poner un fin, un punto y final. No un punto y, bueno, no pasará nada y miramos a otro lado y ya nos ocupamos de otros niños que son más tranquilos o los que son más nerviosos, los castigamos o que no vengan en clase y ya está. No. O quien le están molestando o quien le están acosando que al final coja y se vaya del colegio. No. Esas dos formas no es una forma de solucionar. Una forma de solucionar el bullying es hablando sobre realmente qué es lo que sucede, diciéndolo por su nombre, como también, continuando con esto, hablando a nivel familiar con las personas que también están implicadas de aquí, no solo pongo siempre el foco a quienes lo viven,
esas personas que son víctimas desafortunadamente de estas situaciones tan injustas, sino que también se hace preciso la participación de las familias que tienen peques que quizás estén agrediendo a otras personas e inconscientemente todo esto no llegue ni a ser algo presente de gravedad pues mayor en los papás, en las mamás, en los familiares de estos pequeños, ¿vale? De manera que si incluso como adultos no nos planteamos que eso puede ser grave, imagínate en tu peque que aún está desarrollando todo su razonamiento, toda su parte de emociones y que recientemente está aprendiendo a andar ante estas situaciones. Hay que acompañarles de la mano, no hay que decir ven de la mano y dale una hostia a tu compañero, porque eso es incentivarle a que otra persona haga bullying, ¿vale? Y seguir esta cadena también de la violencia, ¿no? Si tú le estás incentivando que haga todo esto y además le acompañas ante eso, estás formando parte del conflicto de bullying y eso es algo pues que desafortunadamente pasa así de veces. Continuando con la historia de Marta, ¿vale? Dice que Lucas es muy bueno, es tranquilo y esto le ha pasado desde inicios de clase. Posiblemente a razón de la envidia que otros compañeros pues, le puedan tener, entre otras cuestiones. Como también puede ser que desde un inicio esta situación de acoso escolar desafortunadamente no se haya detectado a tiempo como para poder atacar a ciertos fondos, ¿no? A este grupo que empieza burlándose de él, al otro grupo que empieza a imitar, al otro grupo que, por ejemplo, lo dejan de lado en determinados momentos. Bienvenida, Carmen, a este directo muy especial donde os estoy compartiendo esta carta de una familia alrededor del bullying, ¿vale? Es la historia de Marta junto a su peque. Y es una historia que os pone los pelos de punta porque es verdad, es muy cruel y aún así nos viene a recordar que el bullying pues sucede en todos los momentos de la vida, empezando por los cursos de los más pequeñitos, desde los P4, ¿vale? Ha pasado como la etapa de escuela de jardín, de llar d'infants o bien de parvulario, como se llame desde la zona que tú estés, continuando la etapa primaria, continuando la etapa secundaria, siguiendo la etapa pues, posterior de estudios superiores y así continuando con un trabajo, de manera que se hace como un constante loop, un círculo vicioso, ¿vale? De violencias, que si eso no se para, pues estará constantemente como mi mano que veis a continuación, que está haciendo el círculo sin fin. De manera que es mucho más importante prestarle atención de la que realmente nos llegamos a imaginar para no permitir que estas situaciones vayan a peor, tampoco se multipliquen con otros compañeros y que sobre todo eso no sea una causa de que a tu peque le motive el no ir a clase, el no sentirse a gusto consigo mismo o que pasen incluso cosas peores, ¿vale? Como pueden ser en los casos de los jóvenes, de los menores que se sacan la vida, que cada vez son muchos más. Y España sigue siendo el número 1 a nivel de casos de violencia, de bullying. Por lo tanto, sí existe. Continuando con esto, la mamá dice aquí que se puso en contacto ya con este padre, ¿vale? Para remediar todo esto. Bienvenido a este directo de Instagram. Gracias, Carvirkan, diría que lo pronuncio bien. Y bienvenido a este novedoso comentario de este caso de bullying real, sin filtros. Como os decía, la mamá fue a parar los pies a esta situación de bullying, ¿vale? Que fue a parar directamente a educación, al departamento de educación, como también a asistente social, en este caso concreto, para ver que realmente merecía la pena poner un punto y final atacando desde las diferentes perspectivas, hablándolo en clase, diciendo eso con el papá de esta nena, ¿vale? Como también yendo a la parte educativa, a que se den cuenta que hay algo que se llama violencia, que es un maltrato que se produce en la escuela y que no debe ser un motivo de peso que tu hijo tenga que estar sustentando día tras día y sosteniendo como, bueno, es que no pasa absolutamente nada, es que el otro me venga a decir esto, o que me venga a cortar el pelo, o que me lance un escupitajo, o que, por ejemplo, si estuviera permitido las armas, venga un día con un arma y te la apunte aquí, no pasa absolutamente nada. Porque, oye, sí que pasan cosas. Y cuando empezamos a permitir pequeñas cosas, todas las cosas se van sumando como una bola de nieve y eso va sumando hasta que hace que la persona no aguante
y no pueda sostenerlo más y termine en lo peor que os he dicho, que es que pueda suicidarse, como ha pasado desafortunadamente con muchísimos jóvenes que incluso siguen pasando a día de hoy y eso no sale habitualmente tanto en los medios, ¿vale? De manera que abrimos más nuestro foco, prestemos más atención a las situaciones que se tienen que nombrar por la palabra que toca, que cuando es violencia se llama violencia, que cuando es un caso de bullying es un caso de bullying y que hace falta ponerles punto y final. Porque estoy aquí al 100% con la frase que dice esta mamá, ¿vale? Con Marta, que confirma, las madres a veces llevan vendas en los ojos que no quieren aceptar lo que les pasa a sus hijos. Por suerte el padre sí vio cómo era su hija. Claro, si incluso como adultas o adultos estamos negando que pasa esa realidad, ¿qué es lo que van a decir de inmediato nuestros hijos o nuestros pequeños? Pues que eso no pasa, que evidentemente aquí no hay nada, que en clase todo muy bien, que el compañero que jiji jaja, que te empujo, que te pego, que te maltrato el otro día o que te hago cosas pues innombrables o incluso ahora con los teléfonos eso se multiplica mucho más, ¿vale? Porque tiene además el alcance de todo el mundo, porque un vídeo, una foto, algo que grabes o que dejes en un comentario se queda para toda la vida y eso es la huella digital que le puede dejar en su DNI, en su NIE, en su pasaporte personal durante todo su crecimiento y que desafortunadamente cuesta mucho desborrar. No se trata de algo que se haga con lápiz. Esta historia de bullying no es algo como un tatuaje de lápiz, sino es algo permanente que es mucho más complejo de abordar y merece la pena pues que nos tomemos el tiempo y el espacio para darnos cuenta de esto. Continuando de esto, también comentaba la mamá que Lucas siempre se quejaba que año tras año le paraban los pies a tanto a esta nena que primero la acosaba como a otros compañeros suyos y que al poco tiempo pues le volvían a acosar. Y eso a menudo pasa porque faltan muchas medidas aún preventivas de todo el tema del acoso escolar en etapas pues iniciales de la educación, desde casa. Y sobre todo hace falta muchísima falta el tema del aprender a respetar a otras personas, el tema de los valores, el comprender la diversidad desde su complejidad, ¿no? Y desde el respeto también, porque ¿qué es hoy en día ser una persona diferente? Yo aún no tengo respuesta. ¿Qué significa ser diferente? Lo que muchas personas se creen que el hecho de ser diferente ya es porque lleves un apellido, lleves una camiseta, tengas un color de piel determinado o que tengas el pelo de una determinada forma u otra. Para mí eso sigue siendo una característica que nos hace únicas y únicos. Como también animo a que más familias, más papás, más mamás, más personas que estáis cuidando, recalquéis todo eso, ¿vale? Para que veáis que la diferencia puede ser nuestra esencia, más no algo que nos haga sentir menos. Continuando con esto, también comentaba que en este caso la mamá, que aquí es donde estamos con la guindilla del pastel, incentivaba que su hija, en este caso que agredía a su hijo, que es Lucas, le hiciese cosas malas, ¿vale? Y aquí hay que prestar muchísima atención a qué es lo que pasa en la casa de las personas que algunas veces están agrediendo, porque todo eso lo desconocemos, no sabemos del mal que tiene la cuchara otra persona, del mal que bebe la cuchara, perdón, otras personas, como dice ese refrán, que creo recordar que era así, ¿de acuerdo? De manera que fijémonos más en qué es lo que puede necesitar nuestro hijo en vez de fijarnos más en qué es lo que le puede estar faltando a estos niños, a estas jóvenes, a estos menores que están constantemente agrediendo a otras personas, ¿vale? Porque si nos fijamos antes en la diferencia también del empezar a criticar, burlarnos o entrar en este círculo vicioso, podemos entrar también a hacerle bullying a otras personas. Y eso pues es algo que pasa muy inconscientemente. Nuestra cabeza no lo acepta aún. No lo acepta incluso a día de hoy que pasa eso, incluso pasa a través de las redes, se hace viral, se hace evidente, se publican memes o incluso hay otros adultos que se reúnen para hacer la vida imposible a familias y a sus pequeños. De manera que es muy preciso abrir más nuestras mentes y darnos cuenta de que esta realidad es mucho más compleja y que es necesaria ponerle punto y final. Y hoy lo repetiré en el directo tantas veces como sea, porque esta situación de verdad que
me eriza mucho los pelos, la conozco también de muy cerca y es muy triste, de verdad, lamento mucho que se tengan que evidenciar que el bullying existe y que es algo que es muy malo para muchos jóvenes y que luego les puede arrastrar en toda su vida, desafortunadamente, de manera muy trágica, ¿vale? Y no es algo como para decir, es que te llaman bajito, es que es el gordo, es que eres la foca, y ya está, ya se te pasará, o adelgázate un poco. No, es que nadie tendría que estar opinando ni de tu cuerpo, ni de cómo eres, ni al respecto de ti mismo. ¿Con qué derecho están hablando de ti? ¿Con el mismo derecho que tú también tienes permiso de hablar de ellos? Pues no, que nadie critique a otras personas, que nadie juzgue a otras personas, ni que nadie tenga que ver a la diferencia o la vulnerabilidad de otra persona como algo que yo me puedo fortalecer, empoderar y mira, ahora soy la reina del patio. Pues no, estas cosas son innecesarias y verdaderamente hay que como destruirlas porque nos creemos tanto esos mitos, ¿no? De creer que hay otros niños que son más líderes, que son buenos líderes, que son referentes. Y aquí, como vemos, literalmente esta mamá comentaba en la historia, ¿no? Que os he hablado al inicio, que esta mamá se expresaba siendo una mala referente para su hija, desafortunadamente, porque le transmitía esas actitudes tóxicas de hacerle daño a otras personas, decirle cosas malas a sus hijos, tanto para su mamá propiamente como a su hijo. Y todo esto, aunque hace ya 2 años, ha dejado una huella brutal en su hijo menor, que es Lucas, y que, como bien os decía, desde la edad de casi 4 o 5 años hasta los 13, estamos hablando ya más de 8 años, que recientemente este año, cuando cumpla 14 años y haga el paso a la secundaria, serán casi 9 años de su vida, o sea, fijaros, casi 10 años de su vida con acoso escolar. Y solamente saben el peso de lo que es vivir el acoso escolar aquellas personas que lo viven junto a sus familias, ¿vale? Continuando con esto, aunque afortunadamente esta primera parte de acoso escolar terminó un poco mejor de lo previsto, aunque fuera un poco más adelante, y gracias a la gran mediación que hizo como esta mamá, ¿no? De querer resolver y como cerrar estos cabos sueltos con el papá de esta nena que estaba acosando. Vemos que por otro lado a su hijo también le hicieron una paliza recientemente, que otro de los compañeros que le estaba acosando desde hace mucho tiempo le hizo de todo horrible. Y desafortunadamente estas realidades pasan porque cuando nos hemos fijado en que alguien se burla de otra persona o se ríe o le hostigan o hay un grupo de padres o madres como familias aparte donde no invitan a tu hijo o hacen otras cosas, como también puede ser que eso lo comenten en Roblox cuando juegan o que no lo inviten en un determinado juego, sea el motivo que sea, ¿vale? O el tipo de agresión o del tipo de momento que se aprovechan de nombrar a tu hijo o hacer algo en nombre de tu hijo como falsamente para involucrarle, eso es bullying. Y a partir de 2 veces o más, que ya vaya intencionalmente para él, es que es bullying. No es un juego de risa, no es algo para pasar el rato, no es algo para, bueno, es que crecerán, forma parte de su aprendizaje. No es esto, es que de verdad no, no y no. O sea, tal como no es no en el caso de la violencia de género, la violencia machista, no es no también en el bullying. O sea, es muy necesario abrirnos más la mente, darnos contra la pared de que no y no a la violencia. Violencia ni psicológica, que estén insultando, amenazando a alguien, que le estén haciendo de todo a nivel de ponerle en esa presión, en ese saco de o haces esto o te robo el desayuno, te hago estas otras cosas. Porque como vemos, pasan luego situaciones totalmente peores en el caso de la violencia pues más física, como le ha pasado a Lucas, que lo tienen que apalizar, ¿vale? Él no logra ni defenderse porque se queda bloqueado, no sabe ni qué hacer y realmente hasta que los Mossos de Escuadra pues no van más excavando qué es lo que pasa al caso y eso pasa tiempo y toma más tiempo, pues imaginaros cuánto sufrimiento tiene que aguantar tanto esta familia como este pobre pequeñito. O sea, realmente hace falta que nos esperemos a más de 9 años de su vida, que son casi 10 años de su vida,
sus primeros 10 años de vida, ¿vale? Por no contar que algunos jóvenes o algunos menores empiezan a vivir esto en párvulos, en la llar d'infants, en la escuela pues más base, donde empiezan a estar con otros compañeros y ya vemos esas actitudes. Y eso sí es bullying, no es un jueguito, no es una cosa de burlas, porque no, es algo que no debamos de ponerle foco. Si a tu hijo le está molestando o le está ofendiendo y se está viniendo a casa pues con la ira, con la tristeza, con esas ganas de tirarlo todo, dejarlo de la nada, o que incluso veamos que en otras ocasiones hay discursos de pequeños con 5, con 6 años que empiezan a decir, es que no quiero vivir, mamá, ¿para qué me vale la pena vivir si me hacen esto? De verdad es que estirémonos los pelos y escuchemos un poco más de los oídos o de abrirnos el cerebro y que nos entre de una vez por todas, porque me indigna mucho personalmente el hecho de escuchar que estas situaciones, que no es bullying cuando sí lo es, y que estemos a la vez permitiendo que todo eso pase a nivel de sociedad, estamos consintiendo también una educación que tolera el acoso escolar. Y tenemos que enfocarnos en lo contrario, en fijarnos en cómo podemos ayudarles, cómo podemos darles herramientas para que sean pues resolutivos por sí solos, que sepan defenderse, que tampoco ataquen siempre a través del golpe, del insulto, del maltrato, del menosprecio, de este tipo de violencias, y que eso tampoco no vaya más, llevándolo desde el punto del bullying a también la violencia, pues que puede ser machista a nivel de relaciones entre parejas cuando son adolescentes, y cosas que pueden pasar a posteriori, porque una violencia va atada de otra y consecutivamente, ¿vale? De manera que, ya que estamos aquí como altavoz, a nivel de transmitir esto del bullying, también dar ese mensaje de luz y de semilla de esperanza hacia la vida, creo muy firmemente en que esta realidad puede transformarse, y para que se transforme tenemos que empezar a creer que podemos cambiar nuestra mentalidad, nuestra capacidad de ver al bullying realmente como un problema. Es una situación que es violenta, y si es una situación violenta, para que deje de ser violenta hay que remediarla, ¿vale? Y si eso también lo vemos totalmente como un conflicto, también nos está incentivando a ir luchando, 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 y desde la lucha se consiguen pocas cosas. No digo que no puedas lograrlo, ¿vale? Aquí quiero matizar en el sentido de que si tú estás en un modo más de ay, es que o hago esto o lo consigo, o es que digo esto a la madre o no tal, pues quizás te estés olvidando en un sitio más de tranquilidad, más desde tu raciocinio, y un poco conectar con las emociones y lo que pasa verdaderamente, otras posibilidades que puedas tener de actuar. Y ostras, puede ser muy interesante y mucho más respetuoso para ti como persona adulta, aparentemente, y también para las generaciones que beben de ti, que van siguiéndote ese hilo. Que no nos olvidemos, familias, que estamos dando ese biberón de aprendizaje. Vosotras y vosotros, con cada acto que hacéis, sois ese biberón educativo desde sus primeros años de vida hasta los 6 años, que es donde se cultiva más ese aprendizaje base. Y ya a partir de los 6 años, aunque entra este rol más de la escuela, que es también importante y no lo debemos de olvidar, vosotras y vosotros seguís teniendo un papel muy importante hasta previo a la adolescencia, que ya en la adolescencia es otro crush, es otro romperse, porque empiezan a estar con los amigos, con las amigas, y ya vosotros y vosotras entráis en otra prioridad, ¿vale? De manera que no perdáis esto de vista, porque podéis hacer muchísimas cosas en vuestras manos antes de incluso actuar, no tanto desde la mente, sino desde el impulso, desde ostras, hacen esto a mi hijo, como ha dicho la mamá. Es que tenía unas ganas tremendas de golpearle o hacerle algo mal, perdón, de hacerle algo malo al pequeño, aunque sabía que si eso podía ser un ejemplo bueno para mi hijo, yo pensé por dentro, soy una persona y el otro es solo un niño. También merecemos ponernos en los zapatos de ese niño que se puede equivocar, porque realmente el bullying no sucede porque sí. No estoy justificando que haya otros niños que agredan a otros porque sí. Estas situaciones se deben de erradicar, se deben de poner un fin, ¿vale?
Lo que pasa que también tenemos que ver que la realidad que puede abarcar a la otra persona que realmente agrede a otras personas también puede ser muy compleja. Y tenemos que comprender y como abrazar que eso también merece de un espacio donde tengan esa oportunidad de cambio, donde tengan ese espacio a, ostras, decir, es que lo siento, me equivoqué. Quizás el otro día te pegué y nunca más me atrevería a hacer eso. Porque así de esta forma ambos sanan, tanto la persona que está agrediendo como la persona que lo vive en primera persona, que constantemente se puede pensar que eso es a razón de cómo es él o qué es lo que le pasa o es que porque será diferente. De manera que familias tenéis muchísimo por hacer aquí en vuestra bandeja de aprendizajes constantes y diarios y todo empieza por cuestionarnos lo que sabemos y este es un espacio, mejor dicho, donde tenéis muchísimo para reflexionar y aprender. Así que de verdad, gracias a las personas que os habéis conectado hoy, a Silvia, a Carmen Alvarado, a Kirbakan, saludos para la India también, por cierto, y a un torbellino llamado Jeff. Muchísimas gracias a todas las personas que seguís al método Si Puedo desde hace ya cerca de 2 años y 2 meses y serán muchísimos años más. Que así sea. Muchísimas gracias a todos y a todas por de verdad apoyar, porque obviamente esto no sería posible sin las voces de vuestras experiencias y también vuestra confianza, ¿vale? Porque el aprendizaje es mutuo, ya trasciende más allá de lo que pude vivir yo en ese momento de niña, de joven o incluso de adulta en algún momento a nivel laboral, sino que esto va para una causa más social y también para abrazar la diversidad y la complejidad que tenéis vosotras y vosotros cada día en vuestras casas, para que también veáis que sí puede haber un rayito de luz en este túnel tan oscuro que algunas veces parece sin final. Así que familias, nos vemos en el directo de mañana, ¿vale? Donde tendremos invitada a la familia de Urdaris, ¿vale? Es un papá que nos va a explicar pues su historia también con el bullying con su pequeña, ¿vale? Os recuerdo la hora, mañana será a las 9 de la noche junto al papá Urdaris, que vamos a hacer de nuevo este directo que quedó pendiente de la semana anterior. Así que un fuerte abrazo a cada una de vosotras y vosotros y una feliz noche para cada uno de vosotros y vosotras. Nos vemos en el directo de mañana. ¡Hasta pronto!